Buenas amigos y amigas del clanzonaovni.com. Hoy tengo aquí un invitado especial, es un investigador, es también ufólogo y hoy nos va a hablar de, entre otras cosas, de ufología y también de su nuevo libro, que ahora pasaremos a hablar de él. Él es Nando Domínguez y también es el director o tiene la publicación www.ovnispain.com. Por favor, si podéis entrar porque está muy bien, está muy desarrollada la página y aparte ya tiene cierta solera. Yo ya lo conocía y es verdad, la conocía de haberla visto alguna vez, pero es bastante interesante. Y él ha escrito un libro del cual vamos a hablar que se llama Ufología Histórica de Zamora. Buenas, Nando, ¿qué tal? Muy buenas, Rafa. Nada, un placer estar aquí en Zona OVNI. Me encanta lo que es el título de tu podcast y sobre todo pues que lo dediques a la ufología, a este espacio, pues para mí es lo más que me dediques este tiempo para poder hablar de mi hobby, que es lo que más me gusta, el mundo de los no identificados. Pues es que, la verdad, es un tema que a mí me apasiona y siempre he intentado divulgarlo, o sea, también un poquito la parapsicología, pero a mí siempre los ovnis me han atraído y creo que hay que divulgar este tipo de misterio, porque muchas veces vemos cosas por el espacio aéreo español y, bueno, siempre nos suscita, nos suscita ciertas preguntas. Así que, Nando, te quería preguntar, ¿cómo te entró a ti la pasión por, igual que a mí, por los ovnis, por la ufología, por... Pues fue de pequeño, desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho el tema de los ovnis, los fenómenos paranormales. Recuerdo comprar revista Año Cero, que salía el típico extraterrestre de la autopsia de Roswell, y tú comprando esa revista y ver esa fotografía siendo un niño te impacta, ¿no? Y te hace pensar que algo más hay. Resulta que pasado el tiempo, yo era pequeño y estaba comiendo en casa de mis abuelos con mi madre, y a la hora de comer mi madre dijo que había visto un ovni. Claro, eres un crío, te cuentan eso y en un principio pues te ríes, luego ya lo tomas en serio. Y yo creo que, bueno, pues a partir de esas cosas, pues ya, aparte que ya compraba esas revistas, siempre he sido muy de tema de monstruos, de un poquito de esos mundillos, ¿no? Y tras la experiencia esta que tuvo mi madre de ver una esfera en el cielo que tenía como una especie de rayos, que lo vio por la noche, sobre la misma hora, es decir, lo vio, por ejemplo, imagínate que fue un jueves por la noche, que trabajaba en una residencia, y a la hora de que tenía a todos los abuelos acostados, pues fue a la ventana a fumarse un cigarro y ahí pudo ver ese objeto que estaba por encima de la torre, que la torre del reloj casualmente está aquí al lado de donde yo vivo. Lo vio. Yo recuerdo decirle que si lo volvía a ver que me llamase, porque yo quería ver eso, que tenía que ser la leche, que tenía que ser una cosa que me encantaría ver, cuando ya lo vio. Y efectivamente lo volvió a ver, misma hora, semana siguiente, mismo día. Si lo vio un jueves, al jueves siguiente a la misma hora, ese objeto estaba ahí. Y bueno, pues entonces pasaron los años y recuerdo ir de la mano de mi abuela, que de ahí viene la portada del libro de ufología histórica. Bueno, casi no lo detecta bien, por lo que veo, casi. La cámara, es como que me lo pixela un poco. Sí, Sí, es sí, un curioso. poquito, un poquito. Ahora, Si me pongo ahora, la mía, se ve bien. sí. Si me pongo para un lado, se tuerce. Sí, por la sensibilidad de la cámara. Sí. Bueno, pues a ver, que me pongo así para que se vea un poco, porque si no se difumina y es como que estamos presentando un libro censurado. Yo iba de la mano de mi abuela y la portada del libro está basada en esa historia. Era un crío, era pequeño, iba de paseo en esas noches de verano que siendo un crío para ti son eternas, ese verano que nunca se acaba, que se hace eterno. Hoy en día de adulto pasan los meses, pasan los años y vuelan. Pero recuerdo ir de la mano de mi abuela y mirar al cielo y ver pues como una especie de luces redondas, como si fuese un ventilador, en forma de ventilador, bueno, unas cosas súper raras. Pero resultaron que estas luces fueron una discoteca que había ahí en Toro. Habían puesto la PK2, habían puesto un rayo láser súper potente,
que ese rayo láser estaba generando una polémica de avistamientos ovni por toda la provincia de Zamora, desde Morales de Toro, la zona de Toro, Coreses, Fresno, incluso hasta Zamora ciudad, 30 y tantos kilómetros. El láser era un potentísimo láser, Alstar, bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que claro, que la gente empezó a hablar de ovnis. Resultó que luego con los días a la prensa salió la noticia de que no eran ovnis. Pero bueno, yo creo que con estos pequeños detalles, tanto el avistamiento real de mi madre con este avistamiento de algo sí identificado que tuve yo de pequeñito, pues digamos que empezó a nacer ahí una chispa por el misterio y me ha llevado a hoy en día estar aquí. Y digamos que mi momento fuerte fue en el año 2010, que es cuando vi un avistamiento ovni aquí en mi pueblo, porque casualmente aquí al lado prácticamente de donde vivo, la Torre del Reloj, volvemos a la Torre del Reloj años más tarde, ahí vi una esfera estática plateada que estaba en el cielo, un cielo despejado, muy poquitas nubes, esa esfera se desplazó hacia la nube y no volvió a salir. Y digamos que ese fue el detonante de esa bomba que nació en mí para poder estar aquí hoy en día y difundiendo el tema de los ovnis. Y tu libro va dedicado a la ufología de, bueno, la zona donde vives, que es Zamora. Y dime, ¿te costó mucho indagar, es decir, escarbar y indagar y para encontrar datos sobre avistamientos dentro de tu zona, tu provincia? ¿O te ha costado encontrar a veces hilos o pequeñas reminiscencias de algunas noticias de este tipo de aeronaves dentro de tu provincia? Pues mira, empecé buscando testigos. Lo primero que hice fue generar alertas ovni, hacer alertas ovni aquí en mi pueblo. Empecé yo solo y bueno, pues acabé haciendo jornadas de ufología. Yo no tengo carné por un problema visual que tengo y dije, pues voy a hacer yo unas jornadas de ufología, unas alertas ovni y que venga la gente y se desplace hacia aquí al mundo rural, hacia este pueblo, para poder disfrutar de este evento. Porque claro, yo veía muchos eventos y digo, joder, yo nunca puedo ir a ni uno pues por este problema de tener de transportarme a ciertas ciudades que yo no tengo cómo desplazarme, quería decir. No transportarme, desplazarme. Cómo poder desplazarme a ciertos sitios, iba yo solo y tal, y dije, pues voy a hacer unas jornadas. Y bueno, a partir de ahí empecé a conocer gente. Sí es cierto que en el libro lo que tengo enfocado es prensa, no es nada que no esté escrito, son artículos publicados en la prensa. Sí es cierto que hay historias que yo tengo casos de ovnis en Zamora que no salen aquí en el libro, que no los he publicado porque lo que yo quería hacer era una hemeroteca, ir a publicar toda esa otra historia que ya estaba escrita, pero que había quedado olvidada en los periódicos, en esas páginas amarillas de los periódicos viejos. En este caso, en esos datos antiguos, porque es la prensa digitalizada de esos periódicos. Hablamos desde los años 50 en adelante, hasta el año 2021. El libro iba a salir hasta el año 2020, pero como hubo muchos problemas con una editorial, afortunadamente pude incluir un nuevo caso, porque salió una nueva noticia en el año 2021 y dije, ostras, esta es una noticia súper buena que tenía que ir en el libro y afortunadamente la he podido incluir. Lo que yo hice fue ir a la hemeroteca de Zamora, descubrir una prensa digitalizada. Eso fue un detonante para hacer este libro. Llegar a la prensa y encontrarte con... Disculpa porque es que te ando con un poco de catarro. Ya, pero que si no... Llegar a la hemeroteca, a la biblioteca y encontrarte con una prensa digital, con una hemeroteca publicada digitalmente, es la leche, porque tú pones ahí una palabra y te sale todas las noticias desde los años 50 en adelante sobre avistamientos ovni, sobre todo lo que tú quieras buscar. Y claro, dije, pues la palabra ovni, tú date cuenta que no existía, se llamaban platillos volantes, tenía que ir buscando este tipo de palabras para intentar sacar todos los artículos publicados en la prensa. Dediqué muchísimas horas, yo me iba por la mañana en el autobús y venía pues prácticamente o tarde o en el último autobús.
dedicaba horas y horas a la hemeroteca, es que no comía, yo era un vicio, era una droga, era estar ahí sacando información e intentarme traerme toda la información posible para aquí, para casa. Yo la traía, luego volvía a Zamora a los días con un pincho y la imprimía. Yo imprimía todas esas noticias, las tengo todas guardadas aquí en un archivo. Las imprimía hasta tal punto que tú date cuenta en el de la copistería, de esto de que metes el pincho y ahí le salen unas fotocopias donde él está y tal. Cuando veía ya que salían notas de prensa, ya me conocía, ya sabía que estaba yo ahí. Y luego lo que hice, aparte, porque yo creo que me rescaté todas las noticias, cuando te hablo de todas, ya no solo las de Zamora, sino todas en general que han sido publicadas en Zamora, que lleva la palabra platillo volante, que lleva la palabra humanoide, que lleva la palabra ovni, ciertos personajes también. Pues yo creo que me he sacado todos los archivos de ahí, todas las noticias, que las tengo guardadas, y uno de los días dije, ¿por qué no separar lo de Zamora con el resto de las noticias publicadas en Zamora, la historia que yo quería publicar, que es la historia olvidada? ¿Por qué no separarlas? Entonces yo las tenía separadas en una carpeta diferente y un día se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacer un libro de esto? Yo quiero compartir lo que yo tengo aquí. Son muchas horas de hemeroteca, mucho trabajo que hay detrás, que aunque no lo parezca, no es un simple libro de copia-pega, sino es un libro que hay un trabajo enorme detrás para rescatar todas estas noticias. Y afortunadamente pues hice eso, que fueron separar todas las noticias de Zamora, publicarlas en un libro y en el libro se incluyen también noticias mías, que es cuando salí en la prensa, porque claro, no deja de ser hemeroteca de Zamora. Sale la primera vez que vi un ovni, salen noticias de las jornadas de ufología y luego hay en el periódico El Día de Zamora, que es uno de los periódicos que yo escribía, que está al final del libro, pues salen los artículos que yo escribía en ese periódico. Eran pocos artículos, estuve poco tiempo escribiéndolos, pero bueno, digamos que para mí tenía que empezar por mi provincia, tenía que empezar por los casos ovni que hay aquí cerca, porque son fascinantes y tenía que rescatar primero esa historia. Y así hablando de esas alertas ovnis y de dónde has sacado, porque vosotros tenéis la suerte, lo digo porque como investigador ahora te preguntaré, pero yo lo voy a decir. Por ejemplo, aquí en Valencia yo he intentado hacer el mismo ejercicio que tú y la hemeroteca me voy a tener que informar al 100%, pero la hemeroteca que tengo es aún de papel normal, periódicos de los 50, 30, la verdad es que tienen los periódicos provinciales y tal, y es bastante tedioso. Yo he hecho también ese ejercicio, el buscar cuando es impresa, no hay una base de datos y tal. Y independientemente de que exista una base de datos, ese tipo de investigación es muy tediosa en muchos conceptos, porque aunque te salga un listado de cosas, tienes que leer mucha información, leer muchos casos. Hay muchos que a lo mejor son 4 renglones y hay otros que a lo mejor es media página de sucesos o toda la página, es así. Sí, y imagínate, por ejemplo, porque yo aparte de tema ovni también he buscado fenómenos paranormales. Pones la palabra fantasma, que estaba hace poquito en la hemeroteca, ahora trabajo en Zamora. Y los lunes y miércoles lo que hago en mi tiempo libre, pues hay veces que doy un paseo, entrevisto testimonios, quedo con gente nueva que va teniendo avistamientos ovni u otro tipo de experiencias. Y estos días que estaba digo, bueno, pues voy hasta la biblioteca y tal, ponía la palabra fantasma, pero tú date cuenta que para la palabra fantasma se utiliza mucho, sobre todo en tema de política, en tema de prestigio, pues te salían, en pocos años que yo di esa búsqueda, te salían, bueno, increíbles las palabras. Afortunadamente, platillos volantes es una palabra que tú para buscarla, para que aparezca solo eso, te va a salir todo eso. Pero claro, tienes que separar toda la paja de ese gran montón de datos que hay ahí, de un montón inmenso de información y poder separar toda la información e ir mirando y tú miras, por ejemplo, la base de datos esta que hay en Zamora, te sale en todo texto. La palabra que tú has buscado destacada, tienes que leer, esta no es, siguiente.
te aparece otra página o la misma palabra repetida tropecientas mil veces, siguiente, ¿sabes? Hasta que encuentras la noticia y luego ya vas a la imagen del periódico de ese día, la hoja, la localizas y lo que hago es guardarla. Uh-huh. Y claro, tú dices que de algunos de estos avistamientos que han salido en prensa, has hablado con algunos testigos y tal. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Notas que algunos rehuyen, otros se abren? ¿Cuál es tu experiencia con los testigos cuando tú te presentas? Buenas, soy Nando Domínguez y me gustaría hablar de esto que le sucedió, que salió en tal día otra empresa, en esta prensa y tal. ¿Qué es lo que te encuentras? Porque yo, la verdad, he tenido un poquito, a lo mejor, mala suerte. Pues, a ver, te hablo ya de casos que ya habían salido en medios de comunicación, contacto con estos testimonios y muchos de ellos han aceptado siempre. Yo no sé si es por la forma de que me ven hablando con ellos, cómo los trato, o ya lo que yo les quiero hacer llegar. Algunas personas sí es cierto que hoy en día son amigos. Por ejemplo, te hablo de Guillermo Rodríguez Riesgo, que es un señor que ha cumplido o va a cumplir 96 años, me parece ya, por ahí. Salió en la prensa de Zamora, vio un humanoide de la granja de Moreruela. El señor, cuando la primera vez que lo entrevisté, fue a un bar de Zamora, que donde quedamos ahí para tomar un café. Muy amable, la verdad, súper amable, me contó su historia y bueno, a partir de ahí nació una amistad. Y ya cada vez que quedo con él, con este señor, anda un poquito sordo ya, bueno, aparte que le explotó una bomba y tal, hace un montón de años, y la edad que tiene, todo ya influye. Pero cada vez que quedo con él, la verdad que se hace, bueno, este hombre es que se le cambia la cara, ¿sabes? Tiene una sonrisa porque ya me considera como un amigo suyo. Y dice, va a venir, por ejemplo, quedamos en un bar. Es Nando, el periodista. Digo, no, Willy, que yo no soy periodista. Claro, como yo le hago entrevistas, él piensa que soy un periodista de algún periódico. En su día sí es cierto que yo le hice una entrevista para un periódico, pero no ejerzo de periodista porque no tengo la titulación, aunque haga ese tipo de trabajo voluntariamente algunas veces. Y luego te hablo también de otro testigo, Martín Rodríguez Riesgo, caso de niño de Tordesillas, no sé si lo conoces. Sí, que fue alcanzado por Sí, un rayo, bueno, se dice, y tuvo una serie de secuelas físicas, me parece, ese es el caso, ¿verdad? sí, esta es la versión de Martín. Por ejemplo, a Martín le mandé creo que fue a través de Facebook, localizándolo, bueno, no sé, la verdad, porque muchas veces intentas contactar con la gente y te vuelves loco y no sabes luego ni cómo has contactado con esa persona. Vino a mi casa el propio testigo a que yo le hiciese la entrevista, porque vio que le había mandado un mensaje muy en plan con educación. Bueno, yo creo que el mensaje que yo le mandé a él le llegó y me choca, que bastante, me choca muchísimo, que a partir de ahí yo fui su la última persona que lo entrevistó. Ya no quería hablar de este tema, estuvo en mis jornadas de ufología ahí presentando su historia. Y luego te hablo también de otro testigo de Zamora que me llegó a través del periódico donde yo escribía. Yo había algunos casos que yo sé, por tiempo de hacer otras cosas, los dejé ahí apartados, luego volví a contactar con los testimonios y cuando me contó la historia en su día me la contaba muy abierto, pero luego yo no sé qué había pasado, que quizá con el paso del tiempo volví a contactar con esta persona, lo llamé en 3 o 4 ocasiones y directamente ya ni me cogía el teléfono ni nada. Así que hay un poquito de todo. Pero vamos, afortunadamente ha sido muy positivo estos testigos y la verdad que cuando he contactado con ellos siempre me han contado la historia. Hace poquito he estado de investigación en la zona de Villalbarba. Mi pueblo está entre Zamora y Valladolid. Estoy ahí metido justo en el pico que es Valladolid ya. Y a mí no me gustan las fronteras de Zamora y Valladolid, aunque soy 100% zamorano. Pero los casos que ocurren cerca de mi pueblo es increíble. Hay casos y hace poquito ocurrió
un ovni que apareció a 2 agricultoras que estaban a las 12:30 de la noche. Ella en su día me dijo a la 1 de la madrugada, pero tras una investigación junto a mi amigo Ángel del Pozo, hace poquito que hemos estado allí en la zona de Villalbarba y en la finca que tienen cerca de Villalar de los Comuneros, llegamos a través de una llamada que el caso había sido ocurrido a las 12:30, aunque se publicó que era a la 1. Bueno, poca diferencia había. Pues hay casos increíbles. La testigo, la verdad, que en ningún momento ha querido, es decir, en ningún momento ha puesto ninguna pega para hablar, siempre desde el anonimato, y afortunadamente ya te digo que gracias a lo que sea tengo buena experiencia con los testigos. A mí me ha ocurrido alguno de aquí de la provincia de Valencia y te lo preguntaba porque a veces, no sé, por lo menos el que en este caso lo encontré en el periódico El Levante del año 99, porque entre otras cosas, cuando investigas temporalmente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, uno de los problemas que hay es que los casos más antiguos, dijéramos que empiezas a investigar, claro, a fecha de hoy, esos testigos pues podrían tener perfectamente los 90, como has comentado, 90, 97, 80, incluso algunos centenarios. Yo recuerdo investigar un caso en Turís y ya para el 2004... El famoso de Turís, ¿no? ¿Eh? El famoso caso de Turís de los agricultores también. Correcto, Francisco Ibáñez, y después bueno. hay otro que es de Rafael, que años después en la misma zona vio otra cosa también, que ese, por ejemplo, lo encontré, es el tercer agricultor que en esa zona había visto algo por aquel entonces. El tercero no acabé de encontrar quién era, pero bueno, ya los testigos... Los casos de campo, los casos de agricultores me encantan porque son personas que están en el campo, pues tú imagínate las horas que dedican al campo, que son muchísimos. Y cuando has dicho que hay varios casos, es cierto, porque a través de esta chica de Villalbarba, luego me he enterado que hubo hace un montón de años otro suceso en la misma zona donde un ovni se puso encima del coche de una persona muy seria, que no he tenido la oportunidad de conseguir el testigo porque esta chica no tiene relación con él para hacerle la pregunta, y se puso encima del ovni y el coche no andaba. Y luego a mayores también, cuando aparece un caso te aparecen más alrededor, es increíble, la verdad, y sobre todo estamos hablando de agricultores. Yo, por ejemplo, cogí un mapa porque yo me basé parte de la hemeroteca de Valencia, que fui y tal, y encontré, aparte, el llamado Omni de Turís ya era la más famosa, pero empecé a buscar y a indagar y encontré por aquel entonces el otro caso, pero es que me he dado cuenta, cogí un mapa y los casos en la revista Stendek, no sé si sabrás... Muy buena, sí. Pues cogí de todos los tomos de la revista Stendek y empecé a buscar los de la provincia de Valencia. Y hay allí como un triángulo entre Chiva, Buñol y bueno, Turís, que es más o menos, digamos, 50 o 30 kilómetros a la redonda. Y la verdad es que parece allí, como supongo que en Zamora, una confluencia, como si hubiera allí algo que bueno, que masifica. Es más, Manises pues podrá estar de Turís, pues vamos a poner unos 30 kilómetros, es decir, está, y aparte prácticamente es bajando de Turís hacia Valencia, te pegas con Manises sí o sí por la carretera. Entonces, claro, te das cuenta de que aquello es como una especie de zona caliente de ovnis. Y todo esto venía porque en este caso encontré un agricultor cerca de, por ejemplo, de mi pueblo, que está cerquita, bueno, cerca, Campo Robles. Y este hombre, después de me sucedió lo que te sucedió a ti. Después de hacer unas gestiones con el Ayuntamiento Campo Robles, de localizarlo, de un primera instancia, si iba yo a hablar con él directamente, no habría problema. Cuando ya llevaba un tiempo sin noticias de él, declinó hacer la entrevista. Yo creo que a lo mejor, no sé si tú también opinarás lo mismo, es un poquito la estigmatización sobre estos temas que hay aún socialmente, o al menos, claro, este hombre ya era una persona mayor,
y quizás a lo mejor era su autoestigmatización, porque hoy en día la verdad es que estos temas se están abriendo y sobre todo a nivel internacional con NASA y las agencias espaciales. No sé si opinas eso, que hay cierta vergüenza, vamos a hablar así, vergüenza hablar de estos temas. Pues yo creo que sí, es miedo a la ridiculización, el que dirán, sobre todo eso, como han ridiculizado mucho el tema, por eso la gente prácticamente no habla de este tipo de sucesos, por el miedo a las burlas y a las críticas. Yo creo que es por eso. Sí, sí que es verdad que he tenido testigos que han venido, me han reconocido, o algunos ya me conocen de mi afición, y han venido y me han contado, eso sí, en petit comité, su experiencia de hace años y la verdad sigues observando que hay cierto hermetismo por parte de las personas para hablar abiertamente de lo que uno ve en los cielos, por ejemplo. Hace unos días lo compartí en mis redes sociales, un ovni que grabaron, nada, a 4 calles de aquí prácticamente, y me lo pasó un amigo y yo lo puse y tuve un intenso debate en las redes, porque unos decían que si era una especie de globo de este chino con una llamita y tal cual, y yo... Pues, pero tuvimos una interesante porque él exponía unas cosas y yo se las rebatía. Y al final llegamos a una conclusión. Le dije, mira amigo, digo, por desgracia, como ni tú ni yo sabemos qué es eso que hemos visto, digo, para zanjar el asunto, digo, es un ovni. Y se rió y dice, pues sí, es un ovni porque no sabemos identificarlo. Y a veces, muchas Hay de veces, todo. Sí, sí, tienen explicación. Por ejemplo, hablando de gente que no cree en el tema, cuando tú publicas algo, la estigmatización esta que hay de gente que te dice, "Buah, es que solo lo ha visto una persona". Por ejemplo, cuando yo publiqué la historia de esta chica, de esta agricultora, eran 2 agricultoras, que iban las 2 hermanas, pero yo la agricultora que contacté con ella, la que entrevisté, es que me ponía la gente en Facebook, no lo ha visto nadie más, como que era una mentira. Y digo, vamos a ver, sin haber escuchado nada directamente de la entrevista, ya la gente comenta, ¿no? Habrá que escuchar la entrevista, habrá que ver que por ejemplo, los puntos. Primero, la testigo no ha venido buscando la entrevista. He sido yo que he ido buscándola a ella y afortunadamente he dado con ella. Tras varias personas que me han ido dando información, quién era el hermano y tal, pues he ido contactando con ella. Segundo, es anonimato. La chica no quiere hablar ni contar nada poniendo su cara, lo cual son puntos muy positivos para poder creer cierto caso. Pero claro, siempre están estas personas que en redes sociales aparecen que son personas que pueden creer en el tema ovni perfectamente, pero comentan sin más, sin informarse directamente o sin prestar atención a ese tipo de entrevistas, lo cual todo esto hace que la gente que ve cosas no lo cuenten públicamente, porque lo primero que van a recibir son burlas. A mí me ha pasado, como persona que comencé en un pueblo de 1000 habitantes que tiene imagínate salir en Antena 3 y en el programa Gente y en el programa de Susana Griso diciendo que he visto un ovni. Imagínate hasta qué tipo de burlas puedes llegar a recibir, y la gente decía burradas y salvajadas. No, sí, no, pero a ver, yo siempre lo he dicho y en más de una ocasión que hay mucha gente que es cortoplaciente. Hay gente que su realidad es la que tiene enfrente y ya no existe nada más, y el dogma de la ciencia, que está muy bien, la ciencia es de eso, pero es una religión, como antaño la Inquisición perseguía a la ciencia. Y claro, no tiene una apertura de miras, porque yo siempre he dicho que tú puedes o no puedes creer en estos temas, ¿vale? Y de hecho, y por ahí va a ir la siguiente pregunta, hay muchas veces que hay muchos sapos, hay muchos bulos, y cada vez esto se va a ir a peor, por desgracia. Esto de la inteligencia artificial, saber diferenciar historias. Y claro, dices, vale, yo puedo entender a parte de la sociedad cuando critica estos temas,
porque también se ha degenerado lo que tú has comentado hace un momento, un desprestigio. Pero no todo igual que no todos, yo qué sé, no todo el monte es orégano, tampoco podemos desestimar, siempre y cuando se investigue seriamente, casos que verdaderamente, aunque haya sido un testigo, porque para ese testigo, y eso es lo que te voy a preguntar, cuando tú entrevistas a un testigo, enseguida, como yo, sabes si esa persona está diciendo la verdad o te está intentando colar o regatear para meterte un gol. Pues yo creo que se nota eso, no sé, la verdad, Sí, ¿verdad? o con el tiempo lo acabas notando, ¿no? Sí es cierto que yo cuando ya públicamente me he metido en el mundo del misterio he recibido gente de todo, es decir, gente que viene a contarte su historia. Hay algunas historias que las dejas ahí con pinzas, o sea, las dejas ahí apartadas como diciendo, bueno, no sé yo hasta qué punto esto es real. Hay diferentes testigos. Gente que se te acerca para sacar un beneficio, ya sea para darse a conocer, porque tienen algún negocio dentro del mundillo del misterio un poco abierto y tal, tienes que andar con mucho cuidado, sobre todo también con el tema de, que es lo que la pregunta que me has hecho, con el tema de ciertas historias, porque claro, yo he visto ahí un ovni, no sé qué, y es como que soy el elegido. Sí, sí, sí. Voy, hay muchos. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con ciertos casos que yo he entrevistado y dices, pues no sé hasta qué punto esto puede ser verdad, puede ser mentira. Si es cierto que luego le vuelves a contar a entrevistarlos y te vuelven a contar lo mismo o siempre te han contado lo mismo, pero hay gente que aparece con un fin, ya sea darse a conocer, ya sea tener su momento de gloria o de fama, y luego está afortunadamente estas otras personas que te cuentan su historia y que están deseando que alguien les escuche y deseándose quitar todo eso que llevan dentro, que es esa historia, que alguien los comprenda también. Sí, a veces a mí también me ha ocurrido que vienen y te cuentan su historia como si tú fueras su confesor en el sentido. No quiere que nadie, o si lo saben en el ámbito de su familia, ¿vale? Y Sí. poco más, es decir, y no quieren que se A esparza. veces, a veces ni su familia, ¿eh? Sí, sí. Y vienen, sí, alguien que, pues como cuando tienes un problema y no puedes decírselo a tus padres y te vas al primer amigo que tienes y les sueltas todo a bocajarro. Pues Hace es un efecto poquito, que hay. sí, es que actuamos de psicólogos, de esta cierta manera, ¿sabes? Porque la gente viene, te cuenta su historia, se desahoga, ve que tú le estás creyendo, que tú le estás le estás respetando sobre todo y le estás dando un apoyo o unas respuestas hasta donde tú sabes darlas también, porque, Claro, es claro, que no tenemos las respuestas, pero puedes decir, puede haber pasado esto, hay un tiempo perdido, podría haber habido algo más en ese tiempo perdido, así. es mucho tiempo para estar en el coche. Son detalles que, yo qué sé, pues que te pueden ayudar un poco al testigo a saber qué pudo pasar ahí, por ejemplo. Sí, porque como hace poco hablé con el doctor Pertierra, que decía que a veces dice, aunque sea el efecto placebo, un médico cuando habla con su paciente parece como que lo calma y que eso le va bien. Dice, como si fuera, dice, como si esto fuera, dice, como los chamanes a sus rezos y sus de eso, dice, vienen a ser lo mismo. Y a veces uno se siente el chamán de la ufología en el sentido que vienen, te cuentan su historia, que podrás creerla más o podrás en ese momento a lo mejor recogerla y después analizarla y decir, bueno, esto puede tener una explicación o tiene cierto grado de, dijéramos, alucinación transitoria, por llamarlo de alguna manera. Y hay otros que vienen, te lo cuentan. La verdad es que sienten cierto alivio psicológico cuando alguien, pues bueno, mira, me ha pasado. El problema es cuando, Yo sobre todo llevo porque... gente que me ha contado su historia y me la ha contado llorando. Uh-huh. Ya, porque es un suceso súper fuerte. Te hablo del caso de una chica de que iban por una zona con el coche y por lo que pasara ahí, de repente aparecieron en otra zona donde ellas no estaban.
¿sabes? Esto ocurrió en Córdoba. Y esta chica, cuando ha contado esta historia de que había pasado un tiempo ahí perdido, de que de repente iban por una rotonda y dijeron, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Una zona donde ellas no estaban. Pues esto me lo contó llorando y lo quieras o no, es un desahogo para el testigo poder contar esto. Y este caso a mí me impactó muchísimo y mantengo también contacto con este testimonio y es un testimonio 100% fiable, la verdad. Sí, sobre todo esa gente que viene y notas esa angustia es porque lo que le ha pasado de verdad. O sea, Sí, sí. poco, o Por sea, ejemplo, muy, sí, entre comillas, muy psicópata tiene que ser uno, sociópata, para inventarse algo, autoconvencerse de tal manera que hasta sienta angustia de lo que le está, lo que ficticio le ha pasado. O sea, eso también. el caso que te he comentado que ocurrió hace escaso tiempo, hace un mes aproximadamente, bueno, un poco antes de Semana Santa. El caso de esta chica tuvo miedo de volver al campo, porque tú date cuenta que 12:30 fue a cambiar los riegos, ella es agricultora, su hermano es agricultor, son 2 hermanas y un hermano, los cuales tienen sistemas de riego en las tierras y tienen que ir a cambiar, pues en esta época se cambia bastante el sistema de riego, más ahora que no llueve, y imagínate volver al mismo sitio de noche, una noche súper oscura, en medio del campo, no se oye ni un ruido, y volver a la zona donde tú has visto un ovni y donde tu hermana, con mucho miedo y estrés y pánico, lo ha pasado también bastante mal, porque estaban las dos en el coche. Pues se llevó a sus padres y siempre tenía que ir acompañada. Afortunadamente hoy en día ha perdido ese miedo, semanas más tarde, pero ostras, dice que no quiere volver a ver nada de eso que vio. Sí, la verdad es que una experiencia así tiene que ser traumática. Por eso digo, cuando una persona ya no quiere acercarse a un sitio, ya no quiere, o te viene y te cuenta su relato de una forma pues bastante ansiosa, solo por el mero hecho de desahogarte, y llora y tal, es un claro indicio, para mí es un claro indicio de que lo que le ha pasado, al menos lo ha vivido. Es decir, que a lo mejor sea una alucinación, que después a lo mejor médicamente pues ha sido, yo qué sé, lo que le puedas tú de eso, que no ha tenido que ser precisamente un ovni, es decir, que en ese momento pues la mente te jugó una mala pasada, Sí, vamos a hablarlo así. una mala interpretación. Pero sí, pero lo que te está contando para él es su verdad. Sí, sí. También es verdad que vienen otros, como tú dices, y te cuentan algo y dices, pero bueno, o dan detalles en la historia que dices, o sea, te estás preocupando más por esto que por lo que verdaderamente te pueden hacer estos seres o lo que tú estás viendo ahí. O sea, no te preocupas por una niñedad cuando estás en una situación, entre comillas, de peligro o al menos de desconocimiento de qué es lo que va a pasar dentro de 2 minutos o en el siguiente segundo. O sea, entonces ahí... Te pongo el ejemplo de estas chicas porque lo que estás hablando me está recordando a esta historia que es muy reciente. En este momento de pánico quisieron apagar las luces y podían haber grabado el ovni, por supuesto, pero en ese momento lo que menos le pasó por la cabeza a esta gente en ese estado de pánico fue hacer una foto o hacer una grabación, la verdad. Igual tú y yo nos hubiéramos puesto que vaya a grabarlo precisamente, o sea, yo no sé, o a lo mejor no. A lo mejor no, igual cojo, me bajo el coche y pies para quiero. Igual, depende también cómo te pille. Claro, es que hay que ponerse en la situación de la persona y vivir lo que esa persona ha vivido y cómo es esa persona, porque esa persona quizás tiene más miedo que otra persona que dice, pues yo hago una foto, una foto. Pero claro, hay personas que ven ahí algo, miedo a lo desconocido, ¿no? Pánico, puedes entrar en pánico y en ese momento desear irte de ahí. Yo si veo un fantasma quizá no hago una foto y salgo corriendo porque salgo acojonado. Claro, por supuesto, o sea que... Y una pregunta que yo te quería hacer, tú sabes que ahora, pues como tú has ido a una hemeroteca, ¿vale? Y tenemos al alcance de 4 clics cualquier tipo de historia ufológica y tal. Pero ¿tú crees que un investigador, de verdad, como yo he tenido algunos debates con otros, es el investigador que, como tú has hecho, o como Manu Carballal, como muchos otros, se coge, aunque sea la noticia, aunque lo tenga en internet y tal, y contacta con el testigo y habla con él?
¿Tú crees que eso es un investigador? Y, por ejemplo, lo que hago yo, por falta de tiempo y cuando puedo investigo, divulgar estos temas. ¿Crees que las dos cosas se complementan, el divulgador y el investigador, si las diferenciáramos? Pues yo creo que todo forma uno, ¿no? Todo forma... Tú divulgas la noticia, por ejemplo, imagínate que encuentras esa noticia en la prensa y luego, a ver, si es cierto que no es lo mismo, cojo la noticia y la publico en internet y ahí queda, ¿no? Pero ya, si a partir de esa noticia puedes encontrar al testigo y tienes suerte de que siga vivo hoy en día y que quiera hablar, claro, pues eso ya es ir más allá. Esos son otro tipo de facetas dentro de las del mismo divulgador o el mismo investigador, entre comillas. Entonces, ¿crees que el trabajo de campo para dedicarse a la ufología, sí, es necesario, ¿verdad? No es Es necesario, sí, sí, totalmente. Y si no es más bonito. Y ¿verdad? a mí me encanta. Yo, mira, tengo no es podcast, yo lo llamo Café Ovni Zamora. Yo llego, hablo, busco testigos. Si me llega alguno nuevo, lo que hago es tomarme un café con la persona y hacer una entrevista. ¿Sabes? Pongo con la grabadora del teléfono y eso, ese contacto con la persona delante y que te esté contando su historia es lo más. Y luego, si puedes ir a la zona del suceso, que afortunadamente en Zamora saqué un caso a través de la publicación de mi libro y tal, me llegó un testimonio nuevo y estuvimos tomando un café. Mira, es más, voy a enseñarte porque tengo aquí que me dio la recreación del OVNI. Me lo regaló una propia testigo. Bueno, no se ve bien porque ahora sí. Es que, claro, me lo difumina. Ahí. Sí, Ahí, vale. Pues tomé el café con la testigo, ella me enseñó este dibujo, me lo ha regalado ella, porque le digo, pues me gustaría tener una copia de tu dibujo y tal. Y bueno, pues es un ovni que ella vio en las Tres Cruces en Zamora, una zona principal de Zamora muy importante, que estaba a las afueras y hoy en día es una de las calles que reciben a los visitantes de tanto de estación de autobuses como de estación de tren. Pues es lo más bonito, ¿no? Llegar, contactar con estas personas, tomarte tu café, ir al lugar del suceso, que ella te explique, el ovni estaba aquí, se veía aquí, ta. Eso es el investigador de campo, eso es lo que no se tiene que perder hoy en día, claro. No es, yo cojo información de aquí, cojo este texto, lo copio, lo pego, cojo de internet otro cacho de texto y hago un vídeo. Esos son los youtubers, prácticamente. Habrá algún youtuber que se le ocurre y salga al campo, pero la gran mayoría es eso. Yo copio de aquí, cojo de aquí, pim pam, pim tal, y te creo un vídeo con el único interés de beneficiarme de económicamente con títulos amarillistas, como hemos hablado anteriormente. Sí, fuera de cámara, de algunos sí. Que bueno, que loablemente, yo lo veo loable, se dedican a eso, aunque sí, sinceramente, perdona. Que aporte las fuentes, porque sí. Yo de las fuentes. Y ahí está. Es que, claro, yo lo veo loable. Las personas de quién lo han sacado, porque muchas veces te copian la información y se apropian de ella y la hacen en un vídeo, ¿sabes? Y otras veces, sabiendo que esto es una noticia súper falsa, yo qué sé, te puedo hablar de típicas webs que difunden toda la basura que encuentran por ahí, pues sabiendo que voy a compartir esto, pero sé que es falso, pero lo voy a decir porque esto me va a llevar a tener no sé cuántas reproducciones y económicamente con este vídeo voy a salvar el mes, ¿sabes? Sabiendo que es falso. Todo eso es Por eso yo no soy muy compatible con el tema de los youtubers, por el tema de... Aunque yo tengo mi canal de YouTube también. Pero bueno, yo comparto cosas que no directamente he copiado y pegado, sino siempre aportando las fuentes y es eso, ¿no? Intentar compartir la mejor manera la información, humildemente. Eso sí lo veo respetuoso y lo veo bastante bien. Sí es cierto que hay canales que son una auténtica pasada, se lo ocurran editando vídeos, se lo ocurran ahí informando, como es José Guijarro, que tiene un canal ahí que está súper chulo, se lo ha currado bastante bien. Y este canal, por ejemplo, aunque no siga a todos... tema de vídeos, porque no suelo ver vídeos hoy en día, pero sí es cierto que hay gente que se lo ocurra y se merece, pues oye, si se le sacan 4 duros, el que se los gane humildemente. Sí, bueno, yo sé,
No sé, lo que pasa es que tiene mucho engagement. Yo lo conocí personalmente y tú lo ves a lo mejor lo oyes en la radio y tal, pero en la ponencia que yo estuve con él, estuvimos hablando un poquito y tal, la verdad es que es un showman, sabe atraer a la gente y es decir, hace un equilibrio como un funambulista para que la divulgación sea divertida. Es decir, en este caso... Luego los vídeos, por ejemplo, que tiene son una pasada editados, ¿sabes? Que Sí, eso sí, está sí, sí, editado. sí, sí. Sí, pero él busca, pues eso, es decir, el atraerte y contarte una historia. Es decir, contarte, pues, por ejemplo, como yo estuve en los alienígenas ancestrales, las tribus y tal, pero busca un equilibrio que no sea soporífero, que no estés una hora y acabes durmiéndote y pegándote cabezazos contra la silla del frente. Es decir, es una forma que después podrás criticar la información que aporta, lo que hace y lo que no hace, pero por lo menos he de decir que, por ejemplo, el caso de José Guijarro, pues en ese aspecto se lo trabaja bastante. Se podrá criticar, podrás tener tus más y tus menos, ¿vale? Pero es verdad que ahí se lo ocurra. Pero también es verdad, y esto es una discusión que he tenido muchas veces, que hay gente que hace copy-paste y después cuando resulta que sale un investigador desmintiendo completamente esa historia porque ha hecho un trabajo de campo, de investigación de muchas horas, quedan como caranchos en Almagro, como digo yo, y la verdad es que ahí es donde se ve verdaderamente quién es un youtuber, quién es un divulgador y quién es un investigador de pura raza. O sea, a mí yo publicados en Cuadernos de Campo de Manuel Carballal, ves alguna captura de algún youtuber ahí. Sí, sí. Bueno, Manu... Este lo difundió, este también, esto, ¿sabes? Manu para mí es un crack. Y si están ahí en ese cuaderno de campo, es por algo. Sí, pero una mentira contada 1000 veces siempre será una mentira. Sí, lo que pasa, por ejemplo, Manu tiene su estilo, él es vehemente, él dice lo que siente y él es de los de arremangarse las manos, ir allí a ver qué pasa, ¿sabes? Y, ¿veis? De los que hizo mi segundo prólogo del libro, porque el prólogo tiene dos, y uno es de Manuel Carballal y el otro es de mi amigo Ángel del Pozo, que es con la persona que estuve hace poco en esta investigación también. Y hablando de investigaciones y volviendo al tema, ¿tú has ido a algún sitio donde has encontrado huellas físicas de los objetos o lo que allí haya podido pasar? Pues no, desafortunadamente la única, digamos, huella física que he podido ir ha sido donde pasó el suceso, pero que no, lamentablemente, algunos sucesos que han pasado, tú date cuenta, son en tierras de labranza. Han pasado un montón de años y si hubiese alguna huella en ese momento ahí, no ha sido física. En este caso fuimos, en el caso que casualmente te estoy hablando mucho de estas agricultoras, estuvimos por allí, es una tierra de guisantes, estuvimos dando una vuelta, mirando todo bien, a ver si había alguna zona de los guisantes donde se hubiesen secado esas plantas. Afortunadamente para los agricultores estaban todas las plantas bien. Desafortunadamente para el investigador no había digamos, ninguna zona afectada por este avistamiento ovni. Y no he tenido la suerte de poder ir con un saco de yeso y agua y sacar una huella. Eso sería ya, vamos, la leche. Lo más, lo tendrías ahí en la estantería, ¿verdad? Como no, mira, lo que sí he llegado a hacer ha sido cuando un testigo ha fallecido hace años y tal, pues he ido al lugar donde descansa para decir, es como decir, te encontré, estás aquí, ¿sabes? Aunque sea tu tumba. Y sí me llevo alguna foto, no sé si será un poco tétrico hacerte una foto donde fallece esa persona, pero como una persona que, digamos, es muy importante para el investigador, llegas al lugar donde descansan sus restos y es como decir, joder, te he encontrado. aunque no de la forma que tú querías, pero... Bueno, es su final. Es su final. Sí, es un descanso también para el investigador. Es decir, bueno,
aunque no puedo hablar contigo ni puedo estar en tu presencia, pero bueno, yo también he conseguido pues encontrarte, que a veces encontrar una persona es tedioso y hay que dar muchas patadas y para una vez encontrada que quiera hablar, lo que hemos estado comentando. También comentaste en un vídeo que he escuchado tuyo, también en la provincia donde tú vives han habido círculos del maíz. Súper sorprendente. Sí, pero a que no solamente en Inglaterra y en Francia, aquí tenemos nuestros círculos patrios también, ¿verdad? Sí, aunque yo tengo mis ligeras dudas en este proceso. Mira, tengo aquí la foto, no, bueno, a ver si se ve bien, porque es que mi teléfono últimamente quiere censurar mi libro y no es plan, ¿eh? Bueno, ahí se ve, bueno, no se ve directamente, pero bueno. Ahí, vale. Sorpresa, me encuentro un título, el círculo más grande, el mayor círculo del mundo apareció en Zamora. Y digo, ¿qué? Digo, ¿qué es esto del mayor círculo apareció en Zamora? Amarillismo periodístico. Sí, totalmente. Revista, no sé si fue Año Cero o Enigmas, lo publicó con esta investigación de Maria Ward. Año Cero fue, sí. La publicación, por lo que veo. Dicen que fue en el año 1992 y era uno de los círculos más grandes que habían aparecido en todo el mundo. Ya no más grandes de extensión, sino más grandes. Lo que hicieron fue medir todo el dibujo por completo. Eran diferentes círculos, que uno más pequeño, uno más grande, otro más grande, otro más grande y otro enorme. Pues la persona que estuvo investigando este caso, que es Maria Ward, una investigadora de los círculos de las cosechas, andando fueron midiendo toda la zona y por eso era uno de los círculos más grandes de que habían aparecido. A ver, a mí personalmente se supone que hablaron con el agricultor, que en esa zona no había ninguna sistema de riego, que apareció de una noche a la mañana. Pero yo actúo un poco como mal en este suceso y para mí personalmente eso fue un pivot, que el pivot es un sistema de riego que hace círculos a través de su propio eje, va girando sobre su propio eje y va regando, porque aquí tiene una rueda, digamos que hace como un cuadrado, va haciendo pues como zonas así, ¿sabes? No sé si me explicaré bien. Sí. Y esto va girando. Entonces, aquí tiene diferentes aspersores, que hace aspersión por la parte de arriba, va girando. Claro, ¿qué pasa? El cultivo se va machacando y se va aplastando con las ruedas. Y eso va haciendo diferentes círculos. Todos los círculos que ruedas tenga es como un compás, prácticamente. Sí. Un compás con varios pequeñitos compases que hagan diferentes círculos. Más o menos es lo mismo. Yo creo y pienso y que pudo ser eso y fue un malentendido de una persona que viajó en avión a sus vacaciones, pasó casualmente entre la zona de Benavente, Zamora y tal, y en el vídeo de esas grabaciones, cuando llegó a casa y lo puso, pues vio lo que es ese tipo de dibujo. Pero claro, no he estado ahí, no he contactado con los testimonios para verificar si 100% no había este sistema de riego, pero como actuando de brujo en este... O sea, abogado del diablo. Efectivamente, no me salía la palabra. De abogado del diablo, yo creo que fue un círculo creado por un sistema de riego. Creo. No lo descarto, no descarto que sea algo que apareció ahí. Y para ti, el tema OVNI, el tema UFO, WAP, da igual la definición que le demos, ¿qué para ti personalmente, qué es? Me refiero, seres de otros planetas, de otras dimensiones. Después de haber investigado, después de haber hablado con testigos, ¿tienes alguna conclusión, intuición a veces de la investigación, del investigador, de lo que puede estar detrás de esta fenomenología? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Carballal tiene la teoría de la distorsión, pero tú, ¿qué piensas que puede haber, qué piensas hipotéticamente que puede haber detrás de este fenómeno? Pues hay un telón del absurdo
Un telón que es que te puede aparecer de todo en ese escenario. Eh, es súper absurdo que un ovni aparezca, esté ahí estático, se le presente a unos testigos que están, por ejemplo, en un coche y ¿con qué sentido? ¿Qué ocurre ahí? ¿Y no hacen nada, no interactúa con los testigos? Bueno, hay muchos casos. Yo creo personalmente que son seres de otras dimensiones, otros mundos, otros universos, otros planetas, no lo sé. Pero voy más por ahí. Y yo creo que tienen una relación, estos seres creo que tienen una relación con la vida más allá, ¿sabes? Con lo que es la muerte. Yo creo que hay, no sé, yo lo relaciono ahí un poquito. Eso es una cosa que siempre he pensado personalmente, no es que haya cogido opinión de otra persona, sino siempre he pensado que digo, ¿y si estos seres, un día sí que me vino a la mente, tienen algo que ver cuando morimos, vamos a otro mundo, a otro universo, con esos seres que aparecen ahí? Es que todo es muy... Son preguntas que no tenemos nadie la respuesta. Tenemos teorías, como has dicho, no dejan de ser para una simple teoría más, que está ahí y que cada cual saque sus conclusiones. Yo me parece el tema de los ovnis un mundo súper curioso porque hay veces que bajan, recogen como terreno, muestras del suelo o lo que sea, suben a un objeto y se van. Parece ser que están haciendo ciertas investigaciones ellos también. Pero luego el tema de abducciones, el tema se aparece a un testigo así de repente, Talavera la Real, el humanoide este que apareció ahí, sin ser agresivo ni nada, y dispararon los agentes ahí, los militares a este ser. ¿Con qué sentido apareció ahí? Es que es el telón del absurdo. No, es que claro, también a mí a veces, yo tengo mi teoría que ya la expresé en 75 escalones, yo tiendo más hacia un universo holográfico tipo Matrix, o en la teoría Matrix o universo holográfico. Pero independientemente de eso, claro, a mí también me choca que estos seres, aunque sean de otra dimensión, viajen largas distancias con su tecnología para llegar aquí a tomar un puñado de tierra para analizar. Es decir, me choca que a veces dices, con la cantidad de planetas los que se tendrá que estudiar. Yo creo que vienen aquí porque es un planeta especial más que nada porque está el ser humano y el ser humano forma parte de ellos. Ya científicamente, para ellos científicamente quizás somos, como diría Salvador Freixedo, la granja humana, ¿no? Tenemos mucha relación con estos seres y hay algo que solo unos pocos quizá han conseguido saberlo y no lo han querido difundir en la historia de la humanidad. Pues es muy posible. Yo creo que estos seres, sean lo que sean, siempre han estado unidos a la humanidad. Me refiero desde tiempos inmemoriales, porque ya se recogen, entre comillas, crónicas, culturas, donde incluso la cultura humana está, desde esa perspectiva de ancestral, está ligada a estos seres. El tema de los Dogon, que conocen... Sirio A, Sirio B, Sirio C. Claro, sin telescopio, una estrella que está ahí, que Sirio B y Sirio C, me parece que conocían, sí, ¿no? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que una tribu sin un catalejo sepa ubicar ya dónde hay una estrella que no se ve a simple vista? Que si la ves a simple vista, pues bueno, pero que no se ve. ¿Quién se lo ha dicho? Y toda esa relación de esta historia que hay detrás. Yo creo que siempre hubo un contacto con estos seres, bajaron, incluso ya dentro del libro este de la Biblia se habla también, porque claro, es la historia que más nos han vendido, ¿no? El tema de Jesús de Nazaret. Yo creo que también hubo ahí, dentro de esa historia, esas nubes, no sé qué, que son celestiales. Yo creo que todo hoy en día lo podemos ver con otra perspectiva y creo que siempre ha habido este tipo de seres. Por ejemplo, las pinturas rupestres vemos ahí seres con escafandra. Y seres como que nos están metiendo hacia una nave, no sé, bueno, habrá un poco mala interpretación posiblemente, pero ¿qué imaginación tenían en aquella época que no existía la ciencia ficción?
para que ellos dibujasen a un ser con un solo ojo, por ejemplo, o a uno con una escafandra. No, a mí lo que me choca es que a veces las descripciones son de lo que nosotros hoy describimos como grises, pues lo vemos en las pinturas rupestres pues del Tassili o de otros sitios, seres con ojos almendrados, es decir, la misma descripción que damos en época moderna, resulta que se dibujaba ya en épocas antiguas. Entonces, claro, ahí tiene que haber un nexo, una unión. ¿Y dónde nació el conocimiento del primer ser humano Exacto. que aprendió a decir esta planta es buena, esta es mala? Si yo planto esto aquí, ¿quién dio ese conocimiento? Es que, o quién... Prueba y ensayo, hubieran muerto muchos y otros hubieran sobrevivido. O sea, eso también es verdad. Pero es como que, no sé, como que hay ciertos conocimientos que no vienen de nosotros y vienen de fuera y nos lo dan. No sé, hay, yo qué sé, pues gente que es súper... tiene un don que parece ser que hay una entidad que le enciende ese don o, no sé, o ¿no era Beethoven sordo o algo así? Pues, Sí, no sí, sé, sí, son claro. personajes de la historia que, no sé, puede que hubo algo más ahí. Pues ya estamos llegando al final de la entrevista, Nando, y quisiera que pues, dieras tus redes sociales, por si alguien quiere contactar contigo, contar su caso o cualquier, aunque no sea de la provincia de Zamora, un investigador tiene que estar abierto a todos los casos. Y bueno, tus vías de Hasta contacto. que, si es posible traducirlos con Google. Sí, hoy por hoy, ves, no todo va a ser malo con la tecnología. Hay ciertas cosas que facilitan pues la vida. A veces se sataniza y Una vez bueno. hice una locura, me compré un libro en italiano Mm. y con una aplicación del teléfono hacía fotos, lo traducía, El lo pegaba lens. al texto. Luego a la hora de leerlo, claro, la traducción del texto de italiano con Google no es muy buena, pero bueno, puedes sacar ahí ciertos datos que quizá a alguien le podría servir. Pues nada, dinos cómo se pueden poner en contacto, tus publicaciones, incluso tu libro, dónde lo pueden comprar, qué editorial o cómo. Pues empiezo por el libro. Ujú. Lo pueden coger en Amazon, que es el sitio más rápido. Yo siempre recomiendo las librerías para ayudar al tema de las librerías. Pero claro, a ver, tarda un poco más. Luego hay librerías que no tienen tu libro y dices, joder, ¿por qué no tiene mi libro? Yo estoy en Zamora. ¿Sabes? Te quedas así un poco y Que dices, tomen nota, que tomen nota, si y están si no, pues escuchando. toma, es lo que hay. Cada uno hay que tirar por donde pille. Que lo pueden coger ahí en donde quieran. Si lo quieren encargar en la librería, que lo encarguen, ayudan un poco al comercio local, ya poniéndonos serios. Y si no, pues lo tienen en la Casa del Libro, en la editorial Guate Blanco, Corte Inglés, en las páginas web. Ya con solo con poner Ufología Histórica de Zamora tienen diferentes opciones y que ellos seleccionen la que más les guste. La más rápida es el dinosaurio Amazon, así que si lo quieren, ahí lo tienen. Y bueno, respecto al libro, es solidario también, un porcentaje de, no sé si a mí me dan un 12%, pues yo doy un 5% de ese 12%, me quedo con una migaja también, pero lo dono a Un- una buena causa, que es una asociación de enfermedades raras que se llama Corriendo con el Corazón por Hugo en Zamora, donde se ayudan a niños y adultos con este tipo de enfermedad rara y dono ese pequeño porcentaje que cuando haga el año va directo ahí a esta asociación para seguir ayudando a estos peques y a estas personas que son un poco los invisibles de esta sociedad. Tanto como invisibles por parte de la sociedad en general, sino también por parte de los políticos y por parte de las farmacéuticas, esas industrias que no investigan este tipo de enfermedades. O no ponen económicamente, no hay un dinero para investigarlas porque no es rentable. Y respecto a las redes sociales, pues tengo mi página web que es omnispain.com, que la tengo desde el año 2010 ya. Cada poco actualizo ahí. Si se me cae la página, empiezo a hacer un diseño nuevo. Bueno, ha sido un poco de todo. Comenzó siendo una red social, me mm, generó muchos problemas, me molaba un montón porque cada uno podía hacer su perfil y tal. Y luego acabó siendo, primero era una comunidad para todos. Hoy, afortunadamente, sigo teniendo un foro para todos, pero los foros no los usa nadie.
Y bueno, pues es mi página web, que tengo el apartado de blog, donde comparto toda la información que voy haciendo, tanto entrevistas en radio, prensa, televisión, como artículos publicados, como artículos que me nombran, bueno, un poquito de todo. Y en el foro lo que hago es difusión. Difundo todas las noticias que encuentro publicadas en la prensa, que para mí es un tipo hemeroteca, porque es muy importante que un medio de comunicación hable del tema OVNI y que sea serio, poderlo difundir y que quede registrado en algún lado y no se pierda. Y bueno, pues dentro de mi red social estoy en Facebook, Instagram y YouTube y Twitter también. Pero bueno, lo que más uso es Facebook. Pues ya lo sabéis, amigos, si os queréis poner en contacto con Nando Domínguez, pues tenéis esas vías de Mi teléfono contacto. personal, que compren el libro que viene ahí. Exacto, y que compréis el libro y que os instruyáis de... Todo el caso de que quieran el teléfono. Y que os instruyáis también pues, de lo que es un investigador, de los que, por desgracia, poco a poco van desapareciendo en favor de mucha tecnología y mucho que después tenemos lo que tenemos a veces en el mundo del misterio, sapos y culebras. Y bueno, ha sido todo un placer tenerte aquí en zonaovni.com. Espero tenerte la próxima temporada. Hablaremos de más temas, y bueno, de Zamora y más temas ufológicos, incluso de alguna rabiosa actualidad que haya surgido por aquel entonces, si te parece. Perfecto, me parece genial y seguro que el tema OVNI va a dar mucho que hablar, seguirá dando que hablar, porque llevamos unos años con el tema del Pentágono, vídeos desclasificados. A ver si con una poca suerte aparecen nuevos documentos en España desclasificados, que no sean los ya publicados tanto en la página web del Ejército del Aire o los que no publicaron y se los dieron al ojo crítico, que es Ufolix, que es un libro donde hay documentos nunca vistos, pero no queremos más. Sí, bueno, eso es otro tema porque hay muchos investigadores que denostan lo que se ha desclasificado en España y no me extraña porque yo he leído Creo que está la ley esa de documentos, de secretos y tal, que el presidente actual, Sánchez, creo que no ha desclasificado nada, no sé, me parece que No, todavía... absoluta. Los americanos sí que tienen una que les obliga a desclasificar de ahí los Y aquí documentos, hubo una pero polémica o se habló algo de ello al principio sobre el tema de desclasificación de algunos secretos de Estado, pero que luego ya no ha quedado ahí en una simple noticia y no parece ser que no lo han cumplido o no han continuado con ella. Y estaría muy bien que tenemos derecho a saber ciertas cosas que nos ocultan. sí, la verdad es que estaría muy bien saber por qué las ocultan directamente. O sea, me refiero a que por qué no lo desclasifican ya. Sí. Pues ha sido un placer, Nando, y lo dicho, espero tenerte aquí la próxima temporada de zonaovni.com. Muy bien, gracias. Hasta la próxima.